Bienvenidos a la clase de nanotoxicología. Hoy vamos a hablar de una rama relativamente nueva de la toxicología relacionada con los nanomateriales, ¿sí? Y la nanotecnología. Pero a pesar de ser una rama relativamente nueva de la toxicología, eh, realmente los nanocompuestos no son tan novedosos, sino que existieron desde siempre, ¿sí? Y una de las primeras cosas que pensamos cuando hablamos de nanomateriales y nanopartículas es cuando pensamos en el smog, en la contaminación del aire. Entonces, las nanopartículas ya forman parte de lo que es la contaminación del aire y van a determinar la real calidad del aire, ¿no?, que respiramos. Esta calidad del aire está influenciada por estas pequeñas partículas que generalmente se dividen en partículas de menos de 10 micrómetros, menores de 2,5 micrómetros y las nanopartículas ultrafinas, que son las de menores de 100 nanómetros, que son el resultado de procesos de combustión. Como les dije, estas nanopartículas no son un fenómeno nuevo, ¿sí? Es una rama nueva de la toxicología, ¿sí? Pero no es nuevo para lo que es la naturaleza y la biología. Y lo que está relacionado a la contaminación del aire, la presencia de partículas a nanoescala, ha sido reconocida durante mucho tiempo y existen pautas de calidad del aire que también abordan lo que es las características de cantidad de nanopartículas. La nanotecnología ha sido utilizada accidentalmente por la humanidad durante cientos de años, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el vidrio dorado Rubik o cristal de arándano, ¿sí? Este cristal surgió en forma accidental por la contaminación del vidrio, de los silicatos del vidrio, con polvo finamente molido de oro. Después, esta técnica se aplicó en los vitros de las iglesias. Pero miremos las características de este vidrio que así a simple vista no nos llama la atención. Pero ¿qué pasa si es iluminado a contraluz? Aparece un sorprendente color rojo por las propiedades ópticas de las nanopartículas de oro cuando se agregan al vidrio del silicato fundido, ¿sí? Estamos hablando entonces de un vidrio dicroico. Las nanopartículas también las vemos en tinturas, por ejemplo, estéticamente las mujeres en la práctica greco-romana mezclaron óxido de plomo y cal apagada con agua, hacían estos nanocristales de sulfito de plomo que se acumulaban en la cutícula y la corteza del cabello, ¿sí? Y lo utilizaban como tintura. Y en lo que es el acero damasco, que es lo que vemos ahí en las imágenes, las hojas de estos cuchillos o espadas del siglo que se empezaron a usar a partir del siglo XVII, debían sus propiedades mecánicas a la alta calidad de estos nanotubos de carbono y a los nanocables de cementina que se encuentran dentro de la estructura. En 1897 aparece lo que conocemos como el colargol, que es plata coloidal, ¿sí?, que se empezó a emplear como antiséptico y también tiene características de nanopartículas. En 1987, Croto y colaboradores informaron sobre una nueva y diminuta forma cristalina de carbono que había sido conceptualizada ya unos 15 años antes. Estas estructuras se caracterizaban por tener 60 carbonos y una forma parecida a lo que era una pelota de fútbol, y la llamaron Buckminster-Fullerenos en honor a este señor Buckminster Fuller. Richard Buckminster Bucky Fuller
que nació en 1895 y falleció en 1983, fue un diseñador, arquitecto e inventor estadounidense y fue profesor de universidad también de Illinois, y además de escritor. En cuanto a lo que es la arquitectura, esta persona se destacó en su trabajo más conocido, que es la cúpula geodésica, que es lo que estamos viendo en la foto, ¿sí? Las moléculas de carbono, conocidas como fullerenos, toman su nombre por el parecido a estas esferas geodésicas que hacía este señor. En 1949 erigió la primera cúpula geodésica del mundo que podía sostener su propio peso sin límite. Era una cúpula de 14 pies o aproximadamente son 4,2 metros de diámetro, construida con tubos de aluminio y una cubierta de vinilo en forma de tetraedro, ¿sí? Para probar su diseño, Buckminster y muchos estudiantes que habían ayudado en la construcción de esta estructura se colgaron ante diferentes espectadores y así demostraron la calidad de la estructura, ¿sí? Que vamos a ver que esto se cumple también en los nanomateriales, ¿sí? Esta característica de esta resistencia que tienen los nanomateriales. Y bueno, y quizás se deba también a toda esta disposición de los átomos, en forma similar a como Buckminster hacía sus cúpulas. Después con el tiempo apareció este limpiador para inodoros que se llama Magic Nano en Alemania de 2006. ¿Sí? ¿Qué pasó? Durante el primer tiempo de uso de este limpiador, empezaron a surgir diferentes problemas de salud. 110 casos de enfermedad y varios pacientes hospitalizados con problemas respiratorios graves relacionados con lesiones pulmonares graves, agudas, ¿sí? Así que lo tuvieron que retirar del mercado. Así que esto es de alguna forma una llamada de atención hacia estos nuevos productos que aparecen ahora o que se tratan de emplear, esta nanotecnología que se intenta implementar, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que actualmente hay más de 1.600 productos de consumo que incorporan lo que es la nanotecnología en la actualidad. Otros de los usos de lo que son las nanopartículas se ven en lo que es la medicina ayurveda, ¿sí? El oro coloidal, por ejemplo, nanométrico, se emplea como antirreumático, antiasmático o antidiabético en lo que es la medicina ayurvédica, que es una medicina india que se empleó durante siglos. Y después vamos a hablar un poquito sobre el oro coloidal y los efectos del oro coloidal. Acá tenemos dos trabajos en relación a lo que es exposición a nanopartículas. Esta es de Song y colaboradores de 2009. Acá tenemos 8 trabajadores en un departamento de pintura decorativas y de impresión en una fábrica china, confinados a 70 metros cuadrados, sin ventilación. Después de 5 a 18 meses, tenemos disnea, o sea, tenemos problemas para respirar, líquido en los pulmones, o sea, derrame pleural, erupción cutánea. Las nanopartículas, de alguna forma que ingresaron por lo que es la vía respiratoria, llegaron a lo que es la pleura, a lo que vimos en la otra clase, que era la piel que cubría a los pulmones, ¿sí? También llegaron a la sangre, a lo que es los líquidos linfáticos, y producen patología, o sea, problemas en diferentes órganos. Tras estas exposiciones, lo que se vio, bueno, que fallecieron 2 trabajadores por fibrosis pulmonar, o sea, el pulmón se llenó de colágeno, ¿sí? Se puso duro de alguna forma, ¿sí? Esta fibrosis fue rápidamente progresiva por la exposición al tóxico, ¿sí?
Este tóxico eran nanosilicatos de 30 nanómetros. Otro trabajo, este es de Cheng y colaboradores, año 2012. Acá tenemos exposición ocupacional a dióxido de titanio, hombre de 58 años, 3 meses. Trabajó con aerosoles que contenían estos polvos de poliéster de titanio. Ingresa al hospital con fiebre, problemas para respirar y tras una biopsia de pulmón se le diagnostica una neumonía organizada y finalmente muere después de un mes de haber sido hospitalizado y en la autopsia lo que se observa es que hay partículas de dióxido de titanio y de sílice en las muestras pulmonares. Vamos a hablar un poquito de lo que es la nanopartícula manufacturada, ¿sí? Estas nanopartículas manufacturadas son partículas sólidas creadas intencionalmente con una dimensión entre 1 a 100 nanómetros, lo que sería menos a 10 a la menos 7 metros, que corresponde al tamaño de una partícula vírica. Por eso ahí tenemos una imagen del coronavirus, ¿sí? Más o menos sería el tamaño de una partícula viral. Estas partículas pueden aglomerarse por medio de uniones débiles. El área superficial externa es similar a la suma de las áreas de cada componente cuando estas uniones son débiles, o pueden agregarse. Estas son partículas que están fuertemente unidas o fusionadas, ¿sí? Y el área superficial externa puede ser significativamente menor que la suma de los componentes individuales. Entonces, para hablar de nanopartículas, tenemos que hablar de un nanoobjeto en 3 dimensiones, en lo que es la nanoescala, siempre menos de 100 nanómetros. Esto es nanopartícula. Pero si hablamos de nanoobjeto o nanomaterial, puede tener 1, 2 o 3 dimensiones en lo que es la nanoescala, o sea, menos de 100 nanómetros. Entonces, acá en este concepto de nanoobjeto o nanomaterial, aparecen lo que son los nanotubos o nanocables, que ya superan los 100 nanómetros en una de estas dimensiones, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes de cómo son los nanotubos y nanocables. Pero bueno, tengan en cuenta que la nanopartícula se mantiene en estos 100 nanómetros en sus 3 dimensiones y el nanoobjeto o nanomaterial se escapa o puede tener una o dos o las 3 dimensiones en la nanoescala. Las nanopartículas hay una amplia gama de estructuras, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de estructuras, que es el dendrímero y el dendrón. Tenemos, ya lo dijimos, los nanocables, los nanotubos. Hablamos también de los fullerenos, o sea, de las estructuras esféricas, ¿sí? Tenemos el grafeno, que ya vamos a ver cómo es un grafeno. Y bueno, todas las estructuras que vemos ahí en esta diapositiva. ¿Qué pasa con las nanopartículas esféricas? Estas nanopartículas tienen características especiales, ¿sí? Que la verdad hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué? Que tienen una alta relación superficie-volumen. ¿Qué significa esto? Que a medida que el diámetro de estas partículas disminuye y se hace menor a 100 nanómetros, como dijimos que son las nanopartículas, poseen una mayor cantidad de superficie en contacto o en relación con el exterior, ¿sí? Esta mayor cantidad de superficie en relación al volumen de estas partículas hacen que reaccionen más con la superficie, con los sistemas biológicos, que tengan más reacciones químicas, ¿sí? Por esta alta relación superficie-volumen. Además, este tamaño lo que va a hacer manifiesto son los principios de mecánica cuántica, que son las propiedades acústicas, de difusión, eléctricas, magnéticas, mecánicas, ópticas, de solubilidad, ¿sí? Y difieren de las que se observan en tamaños mucho más grandes y las más pequeñas, que ya estaríamos hablando de estructuras atómicas.
En cuanto a la clasificación, la podemos dividir en dos. Una puede ser de origen natural o el resultado de actividades humanas. ¿Sí? De origen natural estamos rodeados de miles de nanopartículas. ¿Sí? El polvo de arena, las sustancias químicas generadas por el plancton oceánico, procesos naturales, nanoestructuras que permanecen en el ambiente a lo largo del tiempo. Y las actividades humanas son los productos de combustión, residuos de procesos industriales y los nanomateriales diseñados de forma intencional con fines de investigación o para la fabricación para diferentes tipos de aplicaciones, que vamos a ver algunas aplicaciones de los nanomateriales. Como ejemplo de nanopartículas naturales, ¿sí? Las nanopartículas estas pueden generarse en forma natural, como las que se originan por explosiones volcánicas, incendios, rocío del océano, tormentas de arena, meteorización de los suelos, sedimentos y procesos de biomineralización. Y después tenemos las partículas nanométricas incidentales, que son las que se generan como subproductos de procesos de combustión, de lo que es la cocción, de soldaduras, por ejemplo, o por frotar sólidos. ¿Sí? Directamente entre las yemas de los dedos ya se pueden generar diferentes tipos de nanopartículas incidentales. Bueno, acá tenemos lo que es la meteorización mecánica, que por cambio de temperaturas o por helada, cómo se generan estas nanopartículas ¿sí? naturales. Y otro tipo de nanopartículas naturales que son por biomineralización, que es un proceso mediante el cual los organismos vivos son capaces de producir sólidos inorgánicos a través de dos vías, inducidas en forma biológica o mediadas por una matriz extracelular que organiza los cristales mineralizados. Y entonces tenemos diferentes tipos de biominerales, desde la cáscara de huevo, las perlas, las conchas de los bivalvos, los huesos, etc. En cuanto a las nanopartículas, están compuestos de materiales tan diversos como sus aplicaciones. Acá tenemos carbono, lípidos, metales, ácidos nucleicos, polímeros, proteínas, combinaciones de los mismos, etc. Y las podemos clasificar también, ¿sí? Como nanopartículas a base de carbono. Estas son las que más nos vamos a detener en un rato, ¿sí? Se utilizan principalmente para todo lo que es fuerza estructural, ya que son muy resistentes, ¿sí? Incluso más resistentes que el acero. Tenemos nanopartículas de cerámica, nanopartículas de metal, nanopartículas semiconductoras, nanopartículas poliméricas, nanopartículas a base de lípidos. Estas nanopartículas en base de lípidos tienen diversas aplicaciones. Estas se utilizan mucho en lo que es en medicina porque pueden llevar fármacos y liberar sustancias en diferentes lugares del cuerpo, ¿sí? Y pueden ser opciones como tratamiento de cáncer al futuro. Las nanopartículas manufacturadas, como les dije, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones actuales. Pueden tener comportamientos muy deseables que lo hacen aptos como aplicaciones, por ejemplo, como para pinturas, para fármacos, como dije recién, o como componentes electrónicos. Algunas aplicaciones, bueno, tenemos todas estas, de textiles, médicas, para cuidado de salud, alimentación, agricultura, industrial, electrónica, para todo lo que es ambiental y energía renovable. Y tenemos todo tipo de aplicaciones de nanopartículas, medicamentos, estudios por imágenes, etc. Disciplinas que emplean nanotecnología, tenemos todas estas, ¿sí? La nanotecnología se define como el control y reestructuración de la materia a nanoescala.
en el rango, siempre dijimos, de 1 a 10 nanómetros, para crear materiales, dispositivos y sistemas con propiedades y funciones fundamentales nuevas en relación a su estructura pequeña, ¿sí? Tenemos entonces agricultura, componentes de automóviles, para lo que es la química, diferentes aleaciones, defensa, electrónica, energía, procesamiento de alimentos, remediación ambiental, aditivos de combustible, limpieza del hogar, pinturas, productos farmacéuticos, textiles, purificación del agua. Y seguimos con la lista, ¿sí? En cuanto a aplicaciones humanas y biomédicas, tenemos biomateriales, productos cosméticos como protectores solares con nanopartículas y también para diagnóstico de imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a las nanopartículas podemos tener imágenes detalladas y diferenciadas de diferentes compartimentos y subcompartimentos celulares, porque las células van a captar en forma diferente a estas estructuras, a estas nanopartículas, y de alguna forma se van a poder manifestar en una imagen, ¿sí? Y como les dije recién hace un rato, hay toda una nanoingeniería, ¿sí? Que promete de alguna forma hacer que los fármacos se dirijan hasta cierto órgano y que pueda ejercer su efecto en diferentes órganos y que no afecten a todos los órganos, ¿sí? Por ejemplo, como sabemos, los quimioterápicos, lo que es la quimioterapia, va a afectar a lo que es el tratamiento del cáncer. Obviamente va a tener un efecto sobre el cáncer, pero no va a ser específico, no va a actuar solamente sobre el cáncer, sino que también va a afectar sobre todas las células, ¿sí? Y por eso la persona que está en quimioterapia va a tener diferentes manifestaciones y muchos efectos adversos, porque el tratamiento quimioterápico no es 100% específico en el tratamiento del tumor, no está 100% dirigido a lo que es el tumor, ¿sí? Va a tener muchos efectos secundarios. Y lo que vemos con esta nanotecnología es una posibilidad, una promesa de cierta selectividad y que o sea, que la quimioterapia llegue específicamente al tejido que nosotros queremos atacar, ¿sí? Y también, bueno, se ve como para tratamiento para lo que es trastornos de inmunología, o sea, de las defensas, para trasplantes y para terapia oncológica. Otra de las cosas que se pueden llegar a hacer con nanotecnología es creación de una especie de riel para que los tejidos se puedan cicatrizar, ¿sí? Eh, es una especie de andamio para el crecimiento in vivo, ¿sí? Y apoyar una curación de un tejido, ¿sí? Y con menor cantidad de secuelas y de cicatrices. También para lo que es prótesis, también podría servir para minimizar todos las reacciones de inmunidad del cuerpo hacia los tejidos nuevos que se reciben, ¿sí? Sabemos que cuando uno recibe un tejido, recibe un órgano por un trasplante, el organismo hace anticuerpos, hace defensa contra este órgano y bueno, parece que con esta nanotecnología puede llegar a ser una promesa para que se minimice estas reacciones de inmunidad hacia los tejidos nuevos. Otra de las cosas que se ve, que ya hablé algo parecido hace un rato, es sobre la creación de estos andamios, es que también sirve para cuidado de heridas, como si fuese una especie de curitas, ¿sí? Pero de nana, de plata nanocristalina y otros sistemas. Bueno, acá tienen un poco sobre el marco regulatorio, sobre lo que dice el ANMAT en relación a las nanopartículas, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y las normas IRAM.
En cuanto a las nanopartículas manufacturadas, hay peligros además, ¿sí? Para la red salud que difieren de los que conllevan a los materiales micro o macroscópicos. Este es un concepto interesante que quiero que se lleven de esta clase, ¿sí? Es que los diferentes componentes que van a formar lo que es la nanopartícula van a tener un comportamiento diferente a lo que es cuando estudiamos la sustancia atómica, ¿sí? Particular. Cuando adopta un diseño tridimensional, un tamaño, esta partícula va a tener diferentes comportamientos en el organismo, a diferencia de cuando hablamos del átomo. Entonces la toxicidad va a depender del tamaño, forma, composición, características de la superficie, la carga y la velocidad de disolución. Y en esto estamos todavía muy atrasados porque no sabemos mucho sobre el comportamiento de estas nanopartículas en los organismos. Y los primeros expuestos a las nanopartículas obviamente son los trabajadores, que son los que están en primera línea de exposición a estos materiales. El pequeño tamaño de estas partículas lo que va a hacer es permitir una mayor penetración al ambiente y a todas las barreras biológicas que vimos en las clases anteriores. Así que son todo un peligro estas partículas. Y como les dije, tienen áreas de superficie mucho más grandes con mayor probabilidad de interacción molecular y de reactividad química. Entonces, una misma sustancia puede llegar a tener múltiples diseños, ¿sí? de estos materiales, o sea, una misma composición química, múltiples diseños, diferentes propiedades físico-químicas, tamaños, formas, cargas, y van a tener propiedades toxicológicas también que van a ir cambiando, ¿sí? Ahora en un rato los vamos a entender un poquito más cuando empecemos a hablar de todos los nanocompuestos relacionados con el carbono. La diferente geometría de las nanopartículas va a modular lo que es la toxicidad y las interacciones biológicas. Como dije recién, la toxicidad puede variar con el tipo de estructura cristalina de cada nanopartícula. Por ejemplo, la forma de las partículas del asbesto tiene un efecto genotóxico y propiedades inflamatorias y mutagénicas también varían con el tipo de silicato, ¿sí? A diferencia de lo que es cristalino o amorfo, que ahí también va a haber una diferencia. Hay escasa información sobre lo que es las nanopartículas y se sabe de que una de las características de estas nanopartículas manufacturadas es la generación de estrés oxidativo, ¿sí? Todo lo que es la cadena de radicales de oxígeno, bueno, puede estar muy relacionado a lo que es el daño relacionado a las nanopartículas. Las recomendaciones sanitarias siempre tienen que basarse en lo que es extrapolación con los datos procedentes de estudios in vitro, porque hay pocos datos relacionados con los seres humanos, y estos nanopartículas siempre deben considerarse peligrosas a menos que haya una prueba clara de que no lo son. Según lo que es la producción en toneladas de nanopartículas, en primer lugar tenemos el negro de carbón, después tenemos todos los silicatos amorfos sintéticos, el óxido de aluminio, titanio de bario, dióxido de titanio, dióxido de cerio, óxido de zinc, nanotubos de carbono, nanofibras de carbono, que eso es lo que vamos a ver en un ratito, y las nanopartículas de plata. Las más peligrosas, ¿cuáles son? El negro de humo y los nanotubos de carbonos, los fullerenos, que ya vamos a hablar de esto, y después tenemos la lista del resto de partículas peligrosas.
Hay una amplia evidencia que se asocia todo lo que es la polución ambiental y la presencia de estas nanopartículas con lo que es la mortalidad humana, lesiones cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, reproductivas. Recuerden lo que era la polución de Londres cuando hablamos en la clase de ecotoxicología, ¿sí? Alteración de la función neurocardíaca, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Problemas en lo que es la conducción de la electricidad del corazón y procesos malignos, ¿sí? O sea, cáncer. La fuerza de la asociación va a depender del tamaño de la partícula, el tipo y el resultado de interés. ¿Existe una susceptibilidad a las nanopartículas? Esto no está bien clasificado, pero lo que se vio es que si estamos hablando de una persona con una enfermedad aguda o crónica preexistente o variaciones genéticas individuales, pueden modificar la toxicidad de las nanopartículas. Por ejemplo, un paciente con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que recibe una dosis aumentada en comparación con los individuos normales. ¿Por qué? Pues ya tienen de base, ¿sí? Todo un problema respiratorio. Y la retención de partículas ultrafinas fue similarmente mayor en pacientes con EPOC que los no fumadores sanos. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares preexistentes o de mayor edad muestran una mayor susceptibilidad a nanopartículas. La exposición a las nanopartículas se anticipa mediante diversos mecanismos. La exposición puede ocurrir a través de descargas ambientales, del aire, al agua, al suelo, durante el proceso de fabricación, eliminación de desechos industriales, de desechos de investigación, por mezclar, pesar, verter polvos, procesos de limpieza, combustiones de diferentes motores, lo que es el lijado, mecanizado, desgaste, eliminación de productos que contienen nanomateriales, exposición que puede ocurrir también durante la eliminación biológica de un objeto primario o causada por el desgaste del implante o dispositivo. ¿Sí? Acá también tenemos formación de nanopartículas cuando hay un desgaste de un implante que, por ejemplo, metálico en el cuerpo, va liberando nanopartículas. ¿Sí? Las nanopartículas pueden consumirse y luego transformarse y volver a liberarse al medio ambiente o acumularse potencialmente en lo que es la red alimentaria y la red trófica. ¿Sí? Así que también se pueden bioacumular. En cuanto a la vía de absorción inhalatoria, los pulmones humanos representan un excelente portal de entrada para lo que son las nanopartículas manufacturadas. ¿Por qué? Porque tenemos alta superficie, porque tenemos barreras epiteliales delgadas, porque tenemos vasculatura extensa y la inhalación es la más probable que resulte de una dosis sistémica mayor de nanopartículas, ¿sí? Que según estudios animales no alcanza lo que es el 1% de la dosis, o sea, de lo que pasa de la inhalación a la sangre, ¿sí? Esto está muy relacionado a lo que vimos en las clases anteriores de toxicocinética, sobre cómo van llegando las partículas según su tamaño, así que esto no lo voy a volver a repetir. Sepan de que estos aerosoles de nanopartículas que se generan en entornos de fábricas o de investigación, en soldaduras, humos de cocina, contaminación, etcétera, lo que es lo que es el hollín, puede también aparecer diferentes aglomeraciones de partículas metálicas y de carbono que se unen a todas estas partículas de carbono relacionadas al hollín, ¿sí? Pueden ser transportadores, ¿sí? Estas partículas y fibras biopersistentes con una estructura similar al asbesto, ¿sí? Es lo que va a conducir a todo lo que es la inflamación de la pleura, de esta piel que les dije que cubre los pulmones y pueden llegar a producir cáncer, ¿sí?
y, como les dije, durante todos los procesos de convulsión hay liberación de nanopartículas. Y estas nanopartículas, como les dije hace un ratito, también pueden transportar otros compuestos, ¿sí? Compuestos orgánicos solubles, hidrocarburos, metales en la superficie. Ahora lo que vamos a ver en un rato sobre los nanotubos de carbono se comportan en forma muy parecida a lo que es el asbesto, ¿sí? Principalmente los de paredes múltiples, nanotubos de carbono de paredes múltiples. Estos transitan a lo que es la pleura visceral, alcanzan lo que es el espacio pleural y drenan al sistema linfático, ¿sí? También las nanopartículas pueden ser absorbidas por piel, pero esto es limitado, ¿sí? No se sabe muy bien cuánto pueden llegar a absorberse, pero sí parece que quedan a nivel de los queratinocitos, que son células de epidermis, ¿sí? Y que pueden causar daño al ADN. A las nanopartículas las podemos clasificar en tres, ¿sí? Las nanopartículas manufacturadas con toxicidad específica, que pueden tener altas tasas de disolución o bajas tasas de disolución, pero alta toxicidad específica. Estas nanopartículas lo que van a hacer es formar granulomas, que son como una especie de para que se imaginen, ¿no? Una especie de pelotas de células inflamatorias alrededor de estas estructuras que son ajenas al cuerpo, ¿sí? Y se ven al microscopio como en la imagen superior. Después tenemos las fibras respirables, que son rígidas, biopersistentes o biodurables y respirables. Acá estas fibras respirables tienen dimensiones de longitud mayor de 5 micras, de diámetro menor de 3 micras y una relación de aspecto entre longitud y diámetro de mayor de 3. Y las partículas granulares biopersistentes, estas son biodurables, granulares y respirables y de bajo índice de disolución y baja toxicidad específica. Los mecanismos de acción, ya algo hablamos, existe evidencia que existen por lo menos tres mecanismos principales de toxicidad: toxicidades específicas del material, inhalación y biopersistencia en los pulmones, como vimos en el caso del fallecido, en el caso clínico, que le hicieron biopsia y encontramos partículas, ¿sí?, que quedaron después de meses de exposición, y mediadas específicamente por la estructura de la fibra, como dijimos, del asbesto y de los nanotubos que dan estos cuadros inflamatorios de la pleura. Para otras propiedades potencialmente peligrosas, como la genotoxicidad, no hubo consistencia en lo que son las revisiones, ¿sí? Pero bueno, eso no significa que mañana no aparezca. Peligros comunes asociados a las nanopartículas: toxicidad específica de órganos diana después de exposiciones repetidas, cáncer, mutagenicidad de células germinales, daños oculares graves y sensibilización respiratoria cutánea. Bueno, acá tenemos una primera clasificación de lo que es la mutagenicidad en células germinales. Para que tengan en cuenta, 1A es cuando se sabe que son o se consideran inductores de mutaciones hereditarias, ¿sí? 1B se considera que puede y después no pueden inducir mutaciones hereditarias, ¿sí? Y después otra de las cosas a tener en cuenta es la clasificación IARC, que ya la vimos varias veces, ¿sí? En cuanto a la sensibilización cutánea, lo que hay que tener en cuenta es que hay partículas intermedias que pasan de más de 80 a menos de 200 nanómetros, que pueden permanecer suspendidas en el aire por días o por semanas, ¿sí? Y que las partículas de menos de 2500 nanómetros alcanzan generalmente los alvéolos, que eso ya lo vimos en la clase de partículas en cinética.
Bueno, en relación volvemos a hablar de estas estructuras esféricas para empezar a hablar de fullereno. ¿Sí? Fullereno o carbono 60. Dijimos que las nanopartículas pueden existir como agregaciones, ¿sí? Estas partículas individuales unidas por fuerzas fuertes, y aglomeraciones, que son unidas por fuerzas débiles, de tipo fuerzas de Van der Waals o la tensión electrostática o superficial, ¿sí? La extensión de estas agregaciones o aglomeraciones, la dispersión de las partículas y las cargas eléctricas van a ir variando. Y esto le va a dar propiedades adicionales a las diferentes sustancias. En este caso estamos hablando de una estructura que es hidrofóbica, insoluble en agua. Es la tercera forma molecular estable del carbono, además del grafito y del diamante. Puede adoptar diferentes formas como tubos, elipses, esferas o anillos. Lo que se ve es que no existe riesgo de toxicidad aguda para lo que es piel, ojos o vías respiratorias, ni mutagenicidad. Pero se puede detectar en hollín, el de las llamas, después de la combustión de varios combustibles de hidrocarburos, y la verdad que tenemos datos limitados sobre el fullereno. Y a diferencia del fullereno, tenemos los clústeres de carbono 60 coloidal, que tienen la misma composición del fullereno, pero a diferencia de los fullerenos, que son intensamente hidrófobos y esencialmente insolubles en agua, estos racimos coloidales de carbono 60 permanecen monodispersos en el agua siempre que las repulsiones electrostáticas no sean interrumpidas por ninguna sal, ¿sí? Como una misma sustancia, con la misma composición, pero de diferente estructura, ¿sí? Va a permitir diferentes comportamientos con los líquidos, por ejemplo, ¿sí? Para hablar de nanotubos de carbono, tenemos que hablar del grafeno. Y el grafeno es esta monocapa que vemos acá en la imagen, una monocapa plana compuesta por átomos de carbono con un patrón de enrejado hexagonal, ¿sí? Estos nanotubos son nanoobjetos con dos dimensiones externas similares en la nanoescala y la tercera dimensión significativamente más grande, ¿sí? Pueden variar, pueden estar conformados por uno o por varias capas de este grafeno, y es un tipo de nanopartícula de morfología tubular compuesta principalmente por carbono. Así que tenemos estos nanotubos de pared simple, ¿sí? Que se observó que tiene mutagenicidad en células germinales de categoría 2, y también tenemos el compromiso inhalatorio. Después de exposiciones repetidas, tenemos la producción de granulomas, ¿sí? Para lo que es carcinogenicidad, es IARC tipo 3, no es clasificable. Pero fíjense este es el nanotubo, pero que tiene múltiples paredes. Este nanotubo tiene la misma composición que los de simple pared, pero tiene la característica que son varias capas, ¿sí? Acá ya tenemos peligro de daño ocular, mutagenicidad en células germinales, toxicidad específica de órganos después de exposición repetida y carcinogenicidad. Toxicidad del ADN mitocondrial y riesgo de toxicidad aguda como daño cutáneo, sensibilización respiratoria cutánea y toxicidad reproductiva. Estos son más peligrosos que los anteriores, evidentemente. En cuanto a los nanotubos y nanofibras de carbono, son considerados un riesgo respiratorio por el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud, que es la NIOSH, ¿sí?
Los nanotubos de carbono pueden producir alteración de la ventilación, o sea, todo lo que es la respiración, granulomas, que es lo que les mostré yo la foto, ¿sí? Esas pelotas, en las vías respiratorias y pueden ser en diferentes focos, puentes de carbono entre macrófagos y mitosis y hacen que estos macrófagos, estas células, aparezcan en forma anormal. Daños de las células epiteliales pulmonares, engrosamiento de esta pared alveolar, entonces vamos a tener problemas en lo que es la hematosis, proliferación de los linfocitos, reacciones todo que es fibrinógeno y fibrosis pulmonar, el pulmón se pone duro, ¿sí? Hipertrofia de células epiteliales, de bronquiolo, inflamación peribronquiolar. Acá tenemos unas recomendaciones de exposición a los nanotubos, ¿sí? Con los valores permitidos. ¿Qué sabemos sobre las nanopartículas de plata? ¿Sí? Tenemos un peligro para lo que es la sensibilización respiratoria y cutánea, categoría 1B, y toxicidad específica en órganos diana después de exposiciones repetidas, principalmente a nivel inhalatorio. Las nanopartículas de plata causan inflamación, edema, y afectan todo lo que es las capas del estrato córneo de la piel. Esto se vio en cerdos por topicación durante 14 días. Nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro las tenemos de dos formas, los nanorods, que son los que están a la izquierda, y a la derecha, que son las partículas esféricas, ¿sí? Lo que es el oro coloidal. La toxicidad específica de órganos diana después de exposición repetida, inhalatorio principalmente, no hubo datos para otras clases. Los nanorods tienen menor absorción celular que las partículas esféricas y los nanorods se demostró en modelos humanos y animales que estas partículas de oro de menos de 20 nanómetros podían extenderse más allá de las articulaciones inyectadas a los ganglios linfáticos, al hígado, al vaso, a los riñones, para inducir captación celular. ¿Sí? Las células lo toman, y daño mitocondrial y lesiones tubulares de los riñones degenerativas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay una práctica de inyección de este oro coloidal, ¿sí? En las articulaciones como tratamiento para lo que es el dolor articular, ¿sí? Y lo que se observó es que estas partículas no se quedan en la articulación, sino que se van a diferentes órganos. En cuanto al dióxido de silicio, se vio también toxicidad específica en órganos diana después de la exposición repetida. No existe riesgo de toxicidad aguda, daño de piel y ojos, sensibilización respiratoria cutánea, mutagenicidad. No hay datos sobre carcinogenicidad. El dióxido de titanio, posible carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, toxicidad específica de órganos después de exposición repetida. Otros datos no se tienen. Por lo que vieron, no hay mucha información sobre la toxicidad en el ser humano de todas estas nanopartículas, ¿sí? El dióxido de cerio también se vio exposición repetida, efectos inhalatorios. Por ahora no hay otros datos más. Lo que son los dendrímeros y el nanoclay, no hubo datos de toxicidad animal o de genotoxicidad. En lo que es el óxido de zinc, acá tenemos toxicidad específica en órganos después de exposición repetida. Después no tenemos más datos. Nanopartículas de níquel. Estos grupos dendríticos, lo que vemos a la derecha, ¿sí? Consisten en nanopartículas de níquel agregadas a 60 nanómetros, dan toxicidad embrionaria.
mayor que las partículas de 30, 60 o de 100 del mismo material que se ve a la izquierda, ¿sí? Acá se ve cómo el níquel, según cómo forma la estructura, genera más toxicidad que otras formas de níquel, que es el concepto que quiero que se lleven de esta clase. En cuanto a la generación de radicales libres, yo ya les dije que los nanocompuestos estarían relacionados con la generación de radicales libres. Son capaces de transferir electrones, producir efectivamente radicales de oxígeno y estrés oxidativo. Acá tenemos un cuadro resumen más o menos de lo que se sabe sobre los diferentes nanomateriales, que de por sí es muy poco. Lo más importante que quiero que se lleven es el tema de los nanotubos. Básicamente es lo más interesante en cómo el carbono, en su diferente forma de disponerse en lo que es tridimensión, puede generar diferentes daños, ¿sí? Como el fulereno no se vio data de daño y los nanotubos sí, ¿no? En cuanto a los riesgos físicos, el dióxido de silicio y el de titanio no son inflamables ni explosivos. Y después, en relación a lo que es la clase anterior, tenemos disrupción endocrina relacionada a las nanopartículas, ¿sí? Estas nanopartículas pueden romper las barreras de los testículos sanguíneos y ubicarse en los testículos. Un dato para tener en cuenta es que cuando hay una ruptura de la barrera que divide lo que es la sangre y los testículos, esta barrera testicular, el cuerpo tiene tendencia a formar anticuerpos contra el testículo. Y ahí tenemos problemas de fertilidad, ¿sí? Así que todo tipo de daño que se pueda generar en un testículo hay que tener cuidado porque el cuerpo genera anticuerpos. Incluso cuando hay compromiso de un testículo, estos anticuerpos pueden terminar atacando al otro. Por eso generalmente cuando hay un testículo que está mal formado o que no desciende o que, bueno, o una torsión testicular o algún daño, generalmente muchas veces se saca ese testículo por este riesgo a generar anticuerpos y dañar el otro, ¿sí? En lo que es la administración intratraqueal crónica del negro de humo, mostró una vacuolización de los túbulos seminíferos y una disminución de la producción diaria de esperma. Miren cómo, de alguna forma, una administración intratraqueal, o sea, respiratoria, de este negro de humo terminó generando un trastorno en lo que es la producción de esperma, ¿sí? Estas nanopartículas de plata, que aunque vimos en las imágenes anteriores, causaron también deterioro mitocondrial en forma dependiente de la dosis y citotoxicidad de las espermatogénesis, ¿sí? In vitro. Lo de aluminio causan apoptosis, que ya vimos lo que era apoptosis, y las nanopartículas de oro pueden penetrar en los espermatozoides humanos y generar también daño en lo que es los espermatozoides. Lo que son las partículas solares de zinc, de óxido de zinc, pasaron a leche materna y a placenta. Hay aumento de lo que es la pérdida de implantación de los embriones, disminución de los nacimientos vivos y acumulación de zinc en las descendencias, principalmente en lo que es hígado y en los riñones. Estas nanopartículas se pueden bioacumular, ¿sí? En las células, tejidos, órganos, etc., ¿sí? Y los modelos experimentales de exposición sugieren que son generador de disrupción endocrina. Y con esta última diapo, espero no haberlos aburrido, con esta clase nos vemos en breve con hidrocarburos.